A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadano, tiene la palabra Marta Bosquet. Muchas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias. Me sumo a lo que ha dicho mi compañera de Izquierda Unida, el señor Castillo. Agradecerle, desde luego, su presencia aquí, transmitirle toda la tranquilidad del mundo, porque usted está aquí principalmente para ilustrarnos a los que estamos aquí respecto a cómo se llevaba a cabo ese servicio de intervención, que a fin de cuentas es fundamental, para la hora de depurar las responsabilidades que nos traen aquí, depurar las responsabilidades políticas que han podido llevar a que se haya producido ese fraude en las subvenciones en los cursos de formación. No voy a hacer ningún alegato de cuestiones previas, como ha hecho mi compañera de Izquierda Unida, porque quisiera aprovechar su presencia aquí para que aclarara muchas cuestiones. Sí que, desde luego, pensamos también en Ciudadanos que sería fundamental que los andaluces tengan conocimiento de lo que ocurre aquí y por qué se está llevando a cabo esta comisión, porque el fin no es ni más ni menos que depurar esas responsabilidades políticas, y yo creo que los andaluces y las andaluzas tienen más que derecho a saberlo. A mí, tras su explicación, que hay cuestiones que sí me han quedado claras, pero hay otras cuestiones que, por el desconocimiento, lógicamente, pues sí quisiera que me aclarara un poco para una mejor ilustración. He entendido que usted ha dicho que tuvo acceso a la intervención respecto a esta subvención en el año 2012. Sí, fue en noviembre del 2011 me dieron las competencias. Perdone que la interrumpa por aclarar, sí. Pero en 2011 hubo un cierre prematuro y de cierre del ejercicio, creo que es conocido por todos, y prácticamente pues en 2011 fue el 2012 el año que prácticamente he tenido estas competencias. Sí. Sí, otra cuestión. Hablando de la fiscalización previa, que yo considero que es una cuestión fundamental, a mí me gustaría que aclarara, o sea, que nos explicara mejor en qué consistía, porque he entendido antes que en cualquier proceso de fiscalización hay tres fases. Una que sería antes de la concesión, para comprobar que realmente se tiene el derecho de cobro. Sí. Antes del pago, para ver que ya se tiene ese derecho de cobrar, antes el sí. derecho de que se lo concediera la subvención, y por último, después del pago, que es cuando ya se produciría esa justificación. Sí. Entonces, mi duda es, si existe ese procedimiento de fiscalización previa, entiendo que cada una de esas fases a la que se ha referido usted, y yo he reiterado aquí, pues debiera de producirse esa comprobación. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió para que en ese proceso de fiscalización previa, por ejemplo, llegando a la primera fase, que es antes de la concesión, cuando se supone que se tenía el derecho, y a la vista de los informes posteriores, tanto del informe especial como el informe anterior general, se ve que hay muchas empresas o beneficiarias que no tenían a lo mejor ese derecho de cobro y, sin embargo, se le otorgó. Eso quisiera que me lo explicara. No sé si usted estuvo al frente, pero se lo pregunto en su calidad, lógicamente, de interventor, en su calidad de conocedor del procedimiento, claro. En la primera fase de autorización y disposición del gasto, donde se miran los requisitos del beneficiario, pues los documentos que nosotros decimos que faltan ahí, que por eso los reflejamos, en las alegaciones el órgano gestor, que por eso, pero es que es una fase que quiero que ellos luego lo explicarán mejor, que son los que han gestionado las subvenciones. Parece ser que eso, a través de sistemas informáticos que tiene el SAE, es una documentación que gestiona. Yo incluso no tengo acceso a esos sistemas informáticos y los desconozco. Nosotros mirábamos, según el programa de trabajo que nos había mandado la intervención honoraria, que en el expediente figurara o no figurara. Entonces ellos, en sus alegaciones, vienen a decir que, bueno, que eso lo hacían de una manera o de otra, que ya lo explicarán aquí los gestores cuando vengan, ¿no? Sobre otra documentación que falta, ellos lo único que dicen que como era documentación, en las alegaciones han dicho como era documentación no viva, no las tenía la Delegación Territorial de Cultura, Educación, Cultura y Deporte, sino que se habían quedado en el organismo que las concedió. O sea, que nosotros reflejamos, como tenía que ser así, que no constaban en el expediente, pero no tenemos la seguridad de que esa documentación esté o no esté, porque ellos dicen que efectivamente, como era documentación no viva, se quedó en el Servicio Andaluz de Empleo, que era el que había gestionado las subvenciones, y solo había
mandado las últimas fases de la documentación, lo que habitualmente se mandaba en el expediente contable a la intervención, pero no todo el expediente administrativo, a veces que los requisitos sí, pero los expedientes han venido con infinidad de informes dirigidos al órgano gestor, que le mande un requisito, que le mande otro, por eso son tan voluminosos. La intervención llega muy depurados, con 6 o 7 trámites, donde viene la propuesta del documento contable, la solicitud, la propuesta de resolución, la hoja de datos de subvenciones y que cumple los requisitos. Pero entonces, en esa primera fase. En la segunda fase, pues efectivamente, vendría una propuesta de resolución de modificación de la resolución inicial, porque es donde vienen ahí que se incumplen plazos. Los plazos se retrasan. El órgano gestor luego, cuando venga, se justificará por qué se retrasaban, si por motivos presupuestarios o por lo que fuera. Nosotros, a la vista del programa de trabajo, pues manifestábamos que esos plazos se estaban retrasando. Y en fiscalización previa, en la parte de justificación, pues debido a que las intervenciones tienen pocos recursos, tendrían que tener muchísimo más. El artículo 40 del reglamento de intervención, pues contempla que el órgano gestor nos puede mandar un certificado diciendo que tiene todos los justificantes y que la subvención se ha aplicado para el fin para la que se concedió. Entonces, eso está arreglado, es una instrucción de la intervención general, viene en el reglamento de intervención, en el artículo 40, y la intervención habitualmente, no sé lo que hace cada una, tiene la posibilidad de pedir la justificación de todos los justificantes, pero eso es lo que, por lo menos, se venía haciendo antes, porque son miles de subvenciones, no las del SAE, sino pues de igualdad, de asuntos sociales, las que nos llegan allí. Entonces, con un grupo tan reducido de personas, si hubiera que ver todos los justificantes, habría que cambiar las RPT de las intervenciones. Entonces, pues, creo que el legislador, o cuando el reglamento ya contemplaba que el que concede la subvención luego certifica que tiene todos los justificantes, y con un certificado no se miraba. Esto últimamente, en los últimos controles que se está haciendo, no de estas subvenciones, sino la parte que yo sigo controlando del SAE, que está sometida a control financiero permanente, ya la intervención general nos ha dado en el programa de trabajo instrucciones para que por lo menos el 25% de los J no venga en el certificado solo, sino que venga toda la documentación. O sea, que le puedo decir que ayer, antes de venirme, nos llegaron allí 30 cajas de otros J, de otras subvenciones, y eso es un trabajo que antes, pues, por esta situación que ha ocurrido, pues, creo que no se hacía mucho en las intervenciones, y últimamente se está implementando también en las intervenciones. Yo entiendo por lo que usted me está contando al explicarme que lo que tiene es, evidentemente, una falta total y absoluta tanto de medios humanos, sobre todo, ¿no? Hombre, si se quieren para mirar, poder llevar a cabo si se quieren mirar los justificantes de todas las subvenciones que se dan, efectivamente, las RPT de las intervenciones, pero es que el órgano gestor, el delegado correspondiente, el delegado territorial que concede hay un servicio que promueve, que hace la propuesta de resolución, que la da el delegado territorial correspondiente, y luego te certifica que tiene toda la documentación allí y que se ha aplicado. Pues, hombre, si tiene que venir toda esa, no sé, con el tiempo a lo mejor tendrán que venir todos los justificantes de todas las subvenciones, pero también tendrán que cambiar el personal que está controlando. Tendrá que ser muchísimo más numeroso, porque, no sé, estoy oyendo estos días que hay no sé cuántos millones, nada más que en esta línea de subvenciones de documentos. Es que está el órgano gestor ahí que tiene su responsabilidad, que certifica una cosa, que hay unos funcionarios que están viendo las cosas, que están viendo los expedientes. Hay un auditor independiente, ejerciente en el colegio de auditores, que también ha visto los originales. O sea, eso se ha revisado por mucha gente. O sea que... Porque yo quisiera preguntarle, a colación de lo que me estaba contando ahora, en última instancia, o sea, su actuación, ¿de quién depende? ¿Quién es su superior? El superior es el interventor general. ¿Y el interventor general, a su vez? El interventor general, pues me figuro que será la consejera de Hacienda, y así, tal como está la organización de la administración en la Junta de Andalucía, ¿no? Precisamente a colación de lo que usted me está diciendo. Entiendo entonces que su superior es el interventor general y del interventor general, lógicamente, la consejera. Mi duda es, se supone que según
el decreto de 1999 y Sí. la Ley General de Subvenciones de 2003, pues debería de existir un plan anual de auditoría. Sí. Mi duda a mí me surge que no existe un plan de auditoría desde el año 2012, en el 2012, que es cuando empieza a destaparse, por así decirlo, este entramado, y también a colación de lo que ocurrió con carácter previo con los ERE, es cuando se hace un plan de auditoría en el 2012 y luego otro en el 2013. No se hizo ningún plan de auditoría con anterioridad, es decir, estamos viendo en todos los informes que existía una irregularidad que era una irregularidad manifiesta y anterior, en los años anteriores. Pero, curiosamente, hasta el año 2012 no existe un plan de auditoría. ¿Esto quién lo decide? O sea, ¿puede ser que hubiera alguna orden contraria de que no se llevara a cabo ningún plan de auditoría? Esto es competencia de la intervención general y viene recogido aquí en diferentes normas. O sea, pues no sé, en el artículo 50 del reglamento de intervención, aquí tengo el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública, en el artículo también, en el artículo 93.2. Entonces, la intervención general es la que tiene la competencia para hacer, para el mandato este de auditorías, para el plan de auditoría pero nosotros lo que hemos hecho aquí La responsabilidad de la intervención es un control financiero general permanente, un control especial. Que bien, que es control financiero, pero en realidad es un control financiero permanente, como diciendo, sin mirar lo que es la fiscalización previa, porque para eso hay un servicio en la intervención general, el servicio de control financiero, que son los que se encargan de hacer las auditorías a las empresas públicas y a toda la administración, que no es la administración general, que está supuesto al régimen de control financiero. Pero las agencias de régimen especial son control financiero permanente, muy similar en el procedimiento a la hora de mirar los documentos a lo que hacemos en fiscalización previa, pero que se hace a posteriori. Hay que mirar prácticamente todo el universo, y lo único que en este caso, al ser tan voluminoso, pues se ha cogido una muestra, se ha muestreado en función de los informes y el trabajo que nos ha encomendado la intervención general. Pero es la que tiene la competencia. Y ya digo, de acuerdo con el artículo del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública, el 93.2 y el artículo 50 de intervención. Entonces, es la que marca el programa de trabajo en la intervención general. Y luego, las auditorías que hayan podido hacer ellos, se hacen en los servicios centrales, yo las desconozco, y se han hecho más, y si vienen haciendo periódicamente, porque desde allí es donde hacen las auditorías. Creo que periódicamente están haciendo control de auditoría a diferentes expedientes. Pero a nosotros, a las intervenciones provinciales, nos han encargado este informe especial. En su informe especial, del que acaba de hablar, hace referencia a que los compromisos, o sea, los ADE y los OP, pues están dictados, que esto me llama especialmente la atención, se dictan por órganos incompetentes. ¿Recuerda usted quién lo firmaba o a quién le hubiera correspondido esa firma? Y Bien. Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que esos documentos contables se hayan firmado por personas no legitimadas para ello? Bien. Bueno, cuando se creó el Servicio Andaluz de Empleo, había un delegado territorial, y sigue habiendo, y un director provincial de empleo, que es la misma persona que hace las dos funciones. A su vez, se nombra un secretario de la delegación territorial y parece ser que no había secretario del Servicio Andaluz de Empleo. Y eso ya es un puesto de la RPT. Esto se lo estoy diciendo, es lo que creo que pasó, porque entonces no estaba yo cuando eso se firmaron, pero que es lo mismo, que es lo que creo que pasó. Y entonces, lo mismo que el delegado territorial, que a su vez era director, firmaba las propuestas de documentos, las propuestas de documentos contables las firman los secretarios o también los jefes de servicios, permite la intervención general, que como es una propuesta, luego la autorización tiene que venir por el delegado, por el órgano que concede la subvención. Pues el mismo secretario, yo creo, que también firmaba. Hasta que ya se vio, dije, bueno, usted parece que no tiene competencia, porque tendría que haber otro secretario, como ya hace muchos años se le puso una nota de reparo, diciéndole que cada secretario tenía que proponer los expedientes que correspondían al secretario del Servicio Andaluz de Empleo y el secretario de la delegación, y nombraron otro secretario provincial. Y entonces, durante un tiempo, parece ser que el mismo secretario firmaba en un sitio y otro, porque lo hacía también el delegado, que era delegado y director.
Sí. Precisamente, como colación lo acaba de decir usted, se le hacía un reparo, y usted lo acaba de decir, cuando se estaba viendo que se estaba firmando algo por un órgano incompetente. Como consecuencia de ese reparo, lógicamente, si no tengo yo mal entendido, debería de producirse la suspensión del procedimiento hasta que se subsanara esa cuestión. ¿No ocurría entonces? ¿No se subsanaba? Pese a realizar ese informe de reparo. Vale. Es que en un primer momento ni el secretario no sabía si tenía la competencia. El interventor que había de turno en aquella época, pues daba por hecho que la tenía también, hasta que ya se dan cuenta, no, estos son puestos de estructura, que usted es el secretario de una cosa de la delegación y no el secretario. Y entonces, pues, también se detectó por la intervención. Pero es que incluso el mismo secretario estaría en su convencimiento que tenía la competencia para hacer la propuesta en el documento contable. Hasta que dicen, son 2 RPT, esto pasó al principio, esto llevamos muchos años que esto no pasa. Y hay nombrados 2 secretarios, cada uno gestiona una cosa y cada uno propone los documentos. Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar hacerle el máximo de preguntas y para que me las conteste en el tiempo tan breve que tenemos. Ha hecho usted referencia al registro que llevaba de subvenciones, entiendo porque es la obligación que le establece el reglamento de intervención. Y en ese reglamento se recoge, ¿no?, que los interventores provinciales tienen que llevar un registro de subvenciones que se hayan concedido, que se hayan satisfecho y que tengan que estar sujetas a una justificación posterior. Mi pregunta es, ¿ese registro cada cuánto tiempo tenía que hacerse? Porque entiendo que luego ustedes tenían que poner en conocimiento del órgano gestor el hecho de que si no se habían justificado tenían que iniciar el expediente de reintegro. Sí. Cuando se graba un documento contable de pago de justificación diferida, viene una fecha de justificación. Entonces, nosotros en los sistemas informáticos de contabilidad sacamos un listado, lo hacemos periódicamente, un par de veces al año, y de todas las justificaciones, o 3, o en función de las circunstancias más veces, de todas las justificaciones que han pasado su fecha de justificación. Sale un listado informático y le listamos al órgano gestor que tiene tantos expedientes que ha pasado la fecha de grabar el J en la contabilidad. Y la mayoría de las veces nos contestan que tienen la documentación allí y están revisándola. Efectivamente, eso se saca periódicamente, pues en función de las circunstancias, 2 veces al año, pero como mínimo una a 31 de diciembre, y se le manda toda la relación de expedientes que están pendientes de justificar. Lo que pasa es que sí me llama la atención, y disculpe que le pare, pero es que si no, no me da tiempo a preguntarle todo lo que yo quisiera, que sin embargo, por ejemplo, en su informe, en el informe que usted hace, en el informe especial, pues se detecta que se propone el pago de nuevas acciones formativas cuando hay expedientes sin justificar de convocatorias anteriores y que conste esa exceptuación de las mismas. Entonces, eso es lo que me... Pero eso es en mi informe, es que no recuerdo yo ese párrafo. Sí, en su informe consta. Sí, consta. Sí. Nosotros allí, es que eso es en la fase previa de autorización y disposiciones del gasto es donde se comprueba. Lo que sí constará en el informe, que hay expedientes que tienen toda la documentación y por algunas circunstancias no hemos encontrado el documento contable J. Es decir, ¿y esto por qué? Si está aquí toda la documentación, ¿por qué no han tramitado el documento contable J? O no lo hemos visto en ese momento, por lo que sea, o no lo han escaneado, porque esto venía escaneado, o no lo han hecho la Pero las exoneraciones tampoco costaba. Usted hace referencia en su informe que hay algunos expedientes donde no costan esas exoneraciones, o no están dictadas en tiempo y forma, no cuesta que... Exoneraciones normalmente son resoluciones que dictaban donde vienen... Nosotros pedíamos que viniera una en cada expediente y entonces luego nos mandaron una resolución donde venían expedientes de exoneraciones, donde vienen muchísimos expedientes y muchísimos beneficiarios y muchísimas entidades, pero eso lo pedíamos que estuviera en cada expediente. Entonces el órgano gestor luego nos mandaba las resoluciones de exoneraciones donde prácticamente pues era una línea de bastantes beneficiarios. Y no venía incluido en cada expediente, por eso se ponía también esa incidencia. Había una pregunta, si me da tiempo. En su párrafo de énfasis de su informe usted hace referencia, ¿no?, a la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento. Se lo ha puesto de manifiesto porque ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que la RPT pues que se lleva con bastante lentitud. Pero ¿dónde estima usted que se ha producido entonces esa falta de control
¿A quién, según usted, le correspondería esas responsabilidades? Hombre, quizás ponemos ahí, efectivamente, en el párrafo de énfasis, la necesidad de un seguimiento, de forma que si está la documentación allí, debe de tramitarse el documento J. Pero la tiene el beneficiario y por estas circunstancias de acumulación de subvenciones en una misma fecha, pues no ha podido cumplir los plazos. Plazos que se han hecho en el pago en una fecha posterior a la que contempla la resolución de concesión de la subvención, pues llevar un seguimiento más escrupuloso, pero es que eso es deseable para el Servicio Andaluz de Empleo, para nosotros y para todos los ámbitos. O sea, que es que a la vista de esos expedientes, pues habría que poner esa recomendación, que se llegara a un seguimiento más escrupuloso de todos esos expedientes, porque, como ya he dicho en varias veces, llegaron unas circunstancias dificultosas de comprobar por los cambios que habían tenido y por las empresas que los habían escaneado, los habían fotocopiado, y no sé si ustedes han tenido contacto con esos expedientes. Pues nos hubiera gustado que hubieran venido con un índice y muy bien relacionados para empezar a mirar así y decir, mira, esto se lo doy a un funcionario, yo mismo lo cojo y lo veo. Dificultosas de comprobar, entiendo que lo que existía una especie de descontrol, más o menos. Hombre, pues eso se detectaba, eso es lo que se dice en el informe, que nos gustaría que hubiera un seguimiento más escrupuloso de los expedientes y que luego la intervención los pudiera verificar.